Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Y todos los que quieran una sanación limpia, divorcio energético, ritual de cumpleaños, para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Escríbanme en mi página Facebook, El Rincón de la Hechicera, y ahí les voy dando los datos de todas las cosas que hago y les doy los precios. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes, jueves. Gracias a todos por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, por sus sugerencias. Diario contesto mensajes, no se desesperen, poco a poco voy a contestar el de algunos de ustedes. No crean que soy mala onda o que soy grosera, pero recibo de verdad muchos todos los días. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo, lo van a ver como muy fácil, pero recuerden que no tiene que ver algo que sea como tan laborioso o con cosas caras o con cosas súper difíciles de encontrar para que algo funcione. Aquí lo importante es conectarnos con esa energía para que las cosas funcionen y para que lo que nosotros deseamos lo podamos obtener o esos deseos se puedan cumplir. Aquí les traigo dos tipos de velas. Les voy a hacer con estas velas pequeñitas porque muchas veces me dicen, oye Angie, yo donde vivo no puedo prender velas muy grandes o no puedo hacer algo que sea tan notorio. ¿Cómo lo puedo hacer? Les va a funcionar, de la misma forma, una vela de este tamaño que una de este tamaño. No tiene que ver el tamaño como tal, tiene que ver la intención, pero aparte tiene que ver el fuego. El fuego es el que nos va a ayudar a que se mueva esa energía que está estancada. Lo podemos hacer, por ejemplo, con esta o con esta, y funciona exactamente igual. Entonces, cuando son velas muy pequeñitas, igual le van a poner su nombre completo aquí alrededor y lo bajan así en espiral. Y en esta, ¿cómo le van a poner? Lo van a poner por afuera. Lo van poniendo así y lo bajan en espiral hacia adentro. Si fuera en una vela de estas, pues lo ponen así a lo largo, así en el circulito, y lo van bajando en circulito, en espiral, pero que quede siempre lo más pegado arriba. ¿Por qué? Porque va a ser lo primero que se va a consumir. Si es así, ya saben, le ponen su nombre, saliva, saliva. Si es así, le ponen saliva aquí alrededor. Si es una así pequeña, le ponen saliva alrededor. Aquí lo que vamos a utilizar es arena de mar. Si ustedes no consiguen arena de mar, pueden poner sal de grano, sal del Himalaya. Si no encuentran, pueden poner sal de mesa. Si tienen, por ejemplo, tierra, a lo mejor de su jardín, también lo podrían poner. No tierra de panteón ni nada de eso, sino algo que sea fértil. Y la arena, pues es arena de mar, al final de mar tiene los 4 elementos, está en contacto con el agua, con el sol, con el aire. Entonces, si tienen arena, lo pueden hacer. No necesitan mucha, puede ser poquita. Entonces, vamos a poner un poquito de arena en el plato para que quede un circulito. Ya que lo tengamos así, la arena, o lo que vayan ustedes a poner, vamos a hacer que esto quede redondito. Y con nuestra mano vamos a trazar una espiral con este dedo. Vamos a empezar, recuerden que todo lo hago yo viendo hacia el frente. Ustedes tienen que poner su platito viendo hacia el frente, porque lo me dicen, oye, es que dijiste para la derecha, yo vi que era a la izquierda. Sí, porque ustedes lo están viendo de otra forma. Entonces, yo lo tengo de frente a mí, mi circulito o mi centro sería este. El sentido de las manecillas del reloj, para mí, si yo veo el reloj, pues serían las 12, irían bajando así. Entonces, yo le voy haciendo aquí una espiral hasta que quede del tamaño de todo lo que yo le puse. Si se fijan, miren, ahí queda. A ver si lo alcanzan a ver. Perfecto. Y luego, ya cada una de las velas tiene mi nombre completo. Nombre completo, saliva, saliva aquí alrededor. Y en cada una de las velas van a pedir un deseo. No 2, ni 3, ni 4. Uno por cada una de las velas. Aquí no tiene nada que ver con amor. Aquí van a pedir, por ejemplo, si tienen un negocio, que lleguen clientes, que haya ventas, que los recomienden. Si quieren, están esperando, por ejemplo, cierto dinero, pongan la cantidad de dinero. Es lo que quieran que sea relacionado con dinero y con proyectos, bienes materiales, una casa, todo lo que tenga que ver con eso. Y después las vamos a colocar en triángulo. Primero vamos a poner una aquí en medio, de donde partimos para hacer la espiral. Luego otro del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Ya que las tenemos aquí, las vamos a encender. Y vamos a encender primero la del medio
Luego vamos a encender la del lado izquierdo, así como las fuimos prendiendo. Y luego vamos a prender la del lado derecho. Ya que estén ahí, vamos a visualizar todo lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros pedimos cuando anotamos cada uno de nuestros deseos en la vela. Y después nos vamos a poner la vela de color rojo, ya sea aquí o esta que la agarren. La van a poner así en la mano izquierda, la van a tapar con la derecha y van a visualizar todo lo que ustedes desean y van a concentrarse en este color rojo, en tener esa fuerza para destruir todos los obstáculos que les puedan impedir lograr eso que ustedes desean. Muchas veces estas salen de aquí también, de la como cazuelita que tienen. Entonces también la pueden poner así o aquí donde ustedes quieran. Y la van a poner esta detrás de la otra amarilla. Y la van a encender. Ese rojo va a ser esa fuerza. Y ese 4 va a ser esa estabilidad que ustedes desean para poder lograr todas las cosas que ustedes quieren. Van a frotar sus manos, las van a pasar en sentido de las manecillas del reloj y van a visualizar todo lo que desean. Van a pedir que esos deseos se cumplan. Y luego con 3 hojitas de laurel, estas sí tienen que ser secas porque si no va a tardar mucho tiempo en que se quemen. Es importante que traten de que estén completas o lo más completitas, no pongan pedacitos, sino lo más completas que puedan. La van a agarrar con unas pinzas de depilar que no son las pinzas con las que se quitan el pelo enterrado, ni el bigote, ni nada, sino unas pinzas que compren o que las limpien con los 4 elementos para nada más sus hechizos. Entonces la van a agarrar. Si no tienen pinzas de depilar y no se queman agarrándola, lo pueden hacer con la mano. A mí me gusta más así. Entonces vamos a empezar. El laurel ayuda muchísimo a cumplir deseos. Entonces vamos a empezar conforme prendimos las velas. Entonces vamos a pasarla por la primera que pusimos aquí, pedir nuestro deseo y con la roja también. Primero la amarilla y luego la roja. Ya lo que queda lo ponemos de este lado. Seguimos con la otra. Lo que nosotros deseamos, empezamos con la amarilla y seguimos con la roja. Visualizando todo, la fuerza que desean ustedes tener para poder lograr esto que ustedes pidieron aquí. Ponen aquí. Luego lo hacemos con la otra. Lo hacemos igual con la amarilla y con la roja. Ya que ustedes visualicen todo lo que ustedes desean, ya que las hojitas de laurel se hayan quemado, van a dejar sus velas en algún lugar en donde no las vaya a agarrar nadie y no se vaya a quemar lo que tienen alrededor. Cuando se lleguen, cuando se acaben, van a tirar la cera que haya quedado, esa la van a tirar a la basura. Y la arena la pueden poner, por ejemplo, en una macetita o la pueden poner a lo mejor en un jardín, como regresar esta energía a la tierra. Al final no es algo ni que contamine ni nada. Y algo muy importante, estas hojitas o lo que haya quedado del laurel, ya que esté frío y todo, bueno, lo ponen aquí en la mano, lo hacen polvito. Puede ser, no importa que no agarren ahora sí que la hoja o lo que haya quedado completo, porque como ya se quemó, pues a veces son como cenizas nada más. Lo que sea, un poquito lo ponen aquí y lo van a soplar. Lo van a soplar en la ventana o en la puerta de su casa hacia afuera, visualizando cómo todos esos deseos se van a cumplir. Conéctense con la energía de la primavera, con esta energía del fuego, con esta energía solar, para poder lograr cada una de las cosas que ustedes quieran. Si hacen las cosas con fe, con confianza, sobre todo confiando en ustedes mismos, van a ver que van a lograr muchas de las cosas que ustedes quieran. Este plato de preferencia tiene que ser nuevo, tiene que ser redondo o puede ser un plato en donde ustedes prendan las velas para pedir, no para destruir. Puede ser también en un caldero. Si van a hacer velas para alguien más, entonces un plato es para ustedes y otro plato a lo mejor para su esposo, para su hija. Aquí lo importante es que cada uno lo haga porque cada uno va a pedir cosas diferentes. Y no es lo mismo que yo pida un deseo por ustedes a que ustedes lo pidan por ustedes mismos. Va a tener una fuerza mucho más especial lo que ustedes pidan. Entonces, así pasa cuando hacemos hechizos para alguien más. Entonces, pídanlo ustedes con todas sus fuerzas y van a ver que las cosas se van a realizar de la mejor forma. El mejor día es el domingo con la energía del sol y algo muy importante, siempre es bueno de la luna nueva a la luna llena, pero ahorita que estamos en el momento de la primavera, lo pueden hacer con la energía de la primavera, pero recuerden que hay que hacerlo de día, antes de que empiece a oscurecer. Bueno, entonces, hagan ese hechizo, déjenme abajo sus comentarios a ver cómo les funciona, cómo se conectan con la energía del sol, cómo les va en la primavera.
y cómo les funciona la energía con el laurel, que es muy bueno para cumplir deseos. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño.